¿Y eso duele? Molesta mucho. No me digas esto, por favor. Sí, yo no te puedo mentir, ¿vale? Venga, no te muevas, ¿vale? Es muy importante que no te ¿Y muevas. con los mocos qué pasa? Con los mocos te los quito de camino. ¡Ah! ¡Ah! Ay, no. Venga, vámonos, ¿vale? La cabecita. Venga, relájate que un momento nada más, ¿vale? Espera. Ay, se me han venido todos los mocos que tenía guardados de mi comunión. Cuando vaya te lo quito. Parece mentira que hace 6 años casi estábamos en esta escena, era el pan de cada día, las PCR. Yo creo que lo que hemos visto en estos vídeos nos ha pasado a todos, nos ha dado estornudo, incómodo, desagradable, pero necesario. Y es que empezamos la cuaresma, y la cuaresma, pues eso, es hacer un chequeo, pero no de nuestro cuerpo, sino de nuestro espíritu. Estamos en San Juan de los Caballeros, en este templo también del centro de Jerez, y vamos a ir dentro, vamos a ver el Evangelio de nuestro primer domingo de cuaresma, y vamos a ver, pues eso, cómo lo relacionamos con la PCR. Pues vamos adentro y salimos de duda. Venga, vamos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Pero él le contestó diciendo: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa y lo pone en el alero del templo y le dice: «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti, y te sostendrás en sus manos para que tu pie no tropiece en la piedra». Jesús le dijo: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Después el diablo lo lleva a una montaña altísima, y mostrándole los reinos del mundo y su gloria le dijo: «Todo esto te daré si te postras y me adoras». Entonces le dijo Jesús: «Vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto». Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles y le servían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues empezamos nuestro tiempo de cuaresma. Todos los años. Eso que no se te borre de la cabeza. Todos los años, el primer domingo de cuaresma, el Evangelio es este: las tentaciones de Jesús en el desierto. Y en este tiempo de cuaresma, que sabéis que son 40 días de preparación para la Pascua, es un tiempo donde pues, nos tenemos que replantear un montón de cosas. Hemos empezado nuestro programa viendo estas imágenes de las PCR, ¿vale? ¿Y qué tiene que ver esto con la cuaresma? Pues muy sencillo. Yo siempre suelo preguntar en misa, cuando empieza la cuaresma, que esto de las tentaciones, ¿esto es bueno o es malo, tener tentaciones? Y ahí es donde pues empieza, pues unos dicen que es bueno, otros dicen que es malo, siempre hay alguien del depende, hay gente que es como lo de jarabe de palo, depende, pero tendríamos que reconocer que las tentaciones, la tentación en sí, no es ni buena ni mala, sino que es necesaria. La PCR, ¿os acordáis? No tuvimos que hacer un montón de... Dios mío, yo no sé cuántísimas nos hicimos, ¿no? Es necesario, o un chequeo médico, ¿vale? Pongo el ejemplo de la PCR, pero cualquier cosa. O sea, yo necesito saber si soy diabético para ver si me puedo comer estos pasteles o no. Yo necesito saber si ¿os acordáis? Si tenía el COVID, para ver si podía ir a ver a mis padres, en fin, todos los follones donde tomamos conciencia de que mi estado de salud repercute para las decisiones que yo tenía que tomar, si iba a ver a la familia, si no, si me juntaba, etcétera, en fin. Pues lo mismo necesitamos. Las tentaciones es como ir a hacer una analítica general. ¿Y qué es lo que pone la analítica? Pues te pone de manifiesto pues cómo está tu cuerpo por dentro. Las tentaciones me hace ver pues cómo está mi espíritu. Y sobre todo la necesidad que tenemos de la cuaresma.
Es verdad que es incómodo, a todos nos encanta el sillón espiritual, el tiempo ordinario, que no haya problemas, ¿no? Pues una falsa idea de la paz, ¿no? Dios que me dé la paz, cero problemas. Y la Cuaresma nos pone en movimiento y el Señor nos dice, oye, convertíos, ponte las pilas, ¿vale? Y las tentaciones, a veces cuando me veo tentado con ciertas cosas es cuando digo, uy, yo creo que no lo tengo ni tan claro todo, ni tan seguro todo, ni tengo nada garantizado. Vamos a ver estas tentaciones porque la pregunta del millón, si os acordáis cuando tuvimos el Evangelio del bautismo del Señor, la pregunta era, oye, ¿Jesús por qué se ha bautizado? Y dijimos que es para, bueno, tomar a la humanidad y llevarla con Él. Lo mismo las tentaciones, o sea, Jesús, ¿por qué tiene que ser tentado? Pues precisamente para coger esta carne nuestra que Él ha asumido como Hijo de Dios y ponerla frente a la tentación. Y nos encontramos pues 3 tentaciones que tienen muchísimo que ver, que son 3 aspectos en los que pues yo diría que todos pinchamos, ¿no? Jesucristo triunfa en la tentación para que tú y yo con Él podamos vencer la tentación, porque vamos a ver la primera. Si eres hijo de Dios, ojo, toda tentación, toda seducción del maligno empieza con una mentira a medias. Cada vez que hablamos del demonio o hay una charla en la parroquia de algo del demonio, bueno, a la gente le encanta, oye, y una posesión, y que si la cabeza da vueltas, que si la persona hace no sé qué. No te compliques. La obra más frecuente del demonio es la tentación. Y ahí sí, yo diría, ahí es donde tenemos que estar atentos. Porque una verdad a medias es la mejor forma de que te tragues una mentira. Fijaros cómo empieza. Si eres hijo de Dios, verdad. Di que estas piedras se conviertan en panes. Es la forma sencilla de decir, ¿por qué tienes que sufrir? O sea, si llevas 40 días de ayuno, tienes hambre, chico, pues ¿por qué Dios permite que sufras? Y esa pregunta la tenemos todos. Cuando viene una enfermedad, cuando la vida se nos tuerce del revés. O sea, si Dios te quiere tanto, ¿cómo es que Dios permite que sufras? ¿Cómo es que Dios ha permitido, no? Y ahí es donde Cristo, pues lo dice, no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos, pues eso, una relación con la palabra y enseñarle a nuestra carne, ojo que esto, bueno, esto es más anticultural y antipopular, lo que tú quieras. O sea, si vamos a hablar del ayuno, vale, el ayuno intermitente para empezar la operación bikini y todo lo que tú quieras, eso sí, ahí no hay ningún problema por cuidar este cuerpo y poder llegar al veranito medianamente decente para estar en la playa, chico, mira, no hay ningún problema en privarte de lo que haga falta. Por salud también, oye, que no puedo comer grasas, no puedo comer azúcares, pero por ayunar, por ayudar a mi espíritu, no todo el mundo lo tiene claro. Y es que tenemos que enseñarle a nuestra carne que no pasa nada si sufres un poco, ¿no? Si no me como esto, si no me tomo, pues eso, pues sabéis que los ayunos, el típico es el no comer carne los viernes, pero que es saltarte alguna comida, privarte de cosas que, oye, que no pasa nada si no te tomas ese dulce, esa copita, ese cigarro. Yo estoy en una campaña personal invitando a todo el mundo, en nuestro canal de YouTube lo hemos dicho, el reto de entrar en el silencio, apagar el teléfono, ayuna de teléfono, que nos está haciendo muchísimo daño, y no soy el único que lo dice, a nuestros hijos, a los adultos, a nuestra salud mental, espiritual, en fin, un montón de cosas. Así que ayuno de móvil que tampoco nos vendrá mal. Segunda tentación de Cristo, tírate del pináculo del templo. O sea, haz una entrada y una manifestación guay. Porque Dios, pues mira, ha considerado que esto de ser hijo del carpintero de Nazaret, nacer en Belén, en un portal, pues nosotros porque lo tenemos muy familiarizado, pero si tú eres un Mesías, tío, móntatelo bien, ¿no? Porque tu padre creo que ha organizado más las cosas. Pues es la tentación de que Dios cambie mi vida. Si yo hubiera nacido en otra parte, si yo hubiera tenido, si hubiera sido, es que Dios, mira dónde me ha hecho nacer, mira lo que me ha pasado, es que las cosas... Y ahí es donde nuestra historia personal, pues la cambiaríamos, eso, abracadabra. Pues no tentarás al Señor tu Dios. Frente a esa tentación, Cristo responde, pues que, oye, que yo no necesito tener otra vida para que Dios haga maravillas conmigo. Y te lo digo, tú no necesitas tener otra vida. Por eso decía que el ayuno del móvil viene bien, para que dejes de compararte con tantísima gente en las redes sociales y descubras la obra de arte que es tu vida y no vivir en la tentación de querer ser otro. Y tercera y última tentación, esta es muy sencilla, el dinero, chato. O sea, dinero. Todo esto te daré si te postras y me adoras. La fama, el dinero, todo lo que tú quieras.
pues el mundo está en manos del demonio, así nos muestra la Biblia, y todas las riquezas, todo el éxito, todo el tal, todo esto te lo daré. Pues mira, solo al Señor adorarás, ¿no? No hay otros dioses, ni el dinero, ni la fama, ni el prestigio, ni el qué dirán. Y eso, pues, tenemos una ayuda muy buena que es la limosna, ¿vale? Que la limosna no se mide por lo que das, sino por lo que te queda después de lo que has dado. Así empezamos la Cuaresma, señores. Oración, ayuno y limosna, el tratamiento ideal para poder combatir nuestras tentaciones, de no querer sufrir, de que Dios me cambie la historia y de la idolatría de cualquier cosa. Pues empezamos bien, ¿no? Pues tenemos dos opciones. Te puedes resistir y decir, mira, yo me quedo como estoy, en una vida chata, gris, pues eso, o de acomodado en la fe, pero es que resulta que hay un mundo que necesita saber si Dios existe o no. Y por eso necesitamos prepararnos para la Semana Santa. Así que nada, señores, como se dice, calienta que sales. Las tentaciones nos vienen a poner en marcha. Que así sea. Bueno, pues topamos con la Iglesia y después del paréntesis de la semana pasada, pues retomamos el hilo, ¿vale? Sabéis que el Santo Padre, terminado el año jubilar, pues está cogiendo todos los documentos del Concilio Vaticano II, estamos con la Dei Verbum, y precisamente la palabra de Dios, la Biblia, es palabra de Dios, la han escrito los hombres. ¿Esto cómo se conjuga? Porque es que es las dos cosas, o como dice la famosa definición, es palabra de Dios en palabras humanas. ¿Y esto cómo se come? Pues no te preocupes, que el Papa León XIV nos lo va a explicar. Atentos. Queridos hermanos y hermanas, buenos días y bienvenidos. Il Concilio Vaticano II, ai cui documenti stiamo dedicando El Concilio Vaticano II, a cuyos documentos estamos dedicando las catequesis, cuando quiso describir la Iglesia, se preocupó, ante todo, de explicar de dónde proviene su origen. Para hacerlo, en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, aprobada el 21 de noviembre de 1964, tomó de las cartas de San Pablo el término misterio. Eligiendo este vocablo, no quiso decir que la Iglesia es algo oscuro o incomprensible, como a veces comúnmente se piensa cuando se escucha pronunciar la palabra misterio. Exactamente es lo contrario. De hecho, cuando San Pablo utiliza, sobre todo en la carta a los Efesios, esta palabra, quiere indicar una realidad que antes estaba escondida y que ahora ha sido revelada. Si trata del disegno di Dio che ha uno scopo. Unificare tutte le creature grazie. Se trata del plan de Dios que tiene un objetivo: unificar a todas las criaturas gracias a la acción reconciliadora de Jesucristo, acción que se llevó a cabo en su muerte en la cruz. Esto se experimenta ante todo en la Asamblea reunida para la celebración litúrgica. Allí las diversidades se relativizan. Lo que cuenta es encontrarse juntos porque nos atrae el amor de Cristo que ha derribado el muro de separación entre personas y grupos sociales. Para San Pablo, el misterio es la manifestación de lo que Dios ha querido realizar para la entera humanidad y se da a conocer en experiencias locales que gradualmente se dilatan hasta incluir a todos los seres humanos e incluso al cosmos. La condizione dell'umanità è una frantumazione che gli esseri umani non sono in grado di riparare. La condición de la humanidad es una fragmentación que los seres humanos no son capaces de reparar, aunque la tensión hacia la unidad habite en sus corazones. En esa condición se inscribe la acción de Jesucristo que mediante el Espíritu Santo venció a las fuerzas de la división y al divisor mismo. Encontrarse juntos, celebrando, habiendo creído en el anuncio del Evangelio y vivido como atracción ejercida por la cruz de Cristo,
que es la manifestación suprema del amor de Dios, y sentirse convocados juntos por Dios. Por eso se usa el término eclesía, es decir, asamblea de personas que reconocen haber sido convocadas. Así pues, hay una cierta coincidencia entre este misterio y la Iglesia. La Iglesia es el misterio hecho percibible. Esta convocatoria, precisamente porque es realizada por Dios, no puede, sin embargo, limitarse a un grupo de personas, sino que está destinada a convertirse en experiencia de todos los seres humanos. Por eso, el Concilio Vaticano II, al inicio de la Constitución Lumen Gentium, afirma esto: la Iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Con el uso del término sacramento y la consiguiente explicación, se quiere indicar que la Iglesia es en la historia de la humanidad expresión de lo que Dios quiere realizar, por lo que al mirarla se capta en cierta medida el plan de Dios, el misterio. En este sentido, la Iglesia es un signo. Además, al término sacramento se añade también el instrumento, precisamente para indicar que la Iglesia es un signo activo. De hecho, cuando Dios obra en la historia, involucra en su actividad a las personas que son destinatarias de su acción. Es mediante la Iglesia que Dios alcanza su objetivo de unir en sí mismo a las personas y de reunirlas entre ellas. L'unione con Dio trova il suo riflesso nell'unione delle persone umane. La unión con Dios encuentra su reflejo en la unión de las personas humanas. Es esta la experiencia de la salvación. No es casualidad que en la Constitución Lumen Gentium, en el capítulo 7, dedicado al carácter escatológico de la Iglesia peregrina, en el número 48, se utiliza de nuevo la descripción de la Iglesia como sacramento, como la especificación de salvación. Porque Cristo, dice el concilio, levantado sobre la tierra, atrajo hacia sí a todos. Habiendo resucitado de entre los muertos, envió sobre los discípulos a su espíritu vivificador y por él hizo a su cuerpo, que es la Iglesia, sacramento universal de salvación. Estando sentado a la derecha del Padre, actúa sin cesar en el mundo para conducir a los hombres a la Iglesia y por medio de ella unirlos así más estrechamente y para hacerlos partícipes de su vida gloriosa, alimentándolos con su cuerpo y sangre. Questo testo permette di capire il rapporto tra l'azione unificatrice della Este texto permite comprender la relación entre la acción unificadora de la Pascua de Jesús, que es el misterio de pasión, muerte y resurrección, y la identidad de la Iglesia. Al mismo tiempo, nos hace sentir agradecidos por pertenecer a la Iglesia, cuerpo de Cristo resucitado y único pueblo de Dios peregrino en la historia, que vive como presencia santificadora en medio de una humanidad todavía fragmentada, como signo eficaz de unidad y reconciliación entre los pueblos. Bueno, repasando las redes, sabéis que estamos compartiendo con vosotros, llevamos una rachita larga, este canal de una gran familia, y es que, pues mira por dónde empezamos la Cuaresma, y si hay algo propio del tiempo de Cuaresma es el pueblo de Israel por el desierto, y si no sabes cómo contarle a tu hijo la historia de Moisés o ver qué
tiene esto que ver con el día a día de una familia, no te preocupes, ya nos han hecho el favor. Así que compartimos un pedacito, porque sabéis que no cabe todo el programa, todo el capítulo en el programa, porque hay que cortarlo, pero el enlace lo encontraréis, nuestro amigo Antonio os lo pone, ¿vale? Así que vemos un pedacito del capítulo de hoy, de una gran familia y la historia de Moisés, con lo que nos pasa cada día en las casas. Venga, atentos. Esa noche, el desierto tembló. El rugido de los carros del faraón resonó como un trueno. Miles de caballos avanzaban levantando polvo y fuego. El pueblo de Israel estaba atrapado. Delante, el mar. Detrás, la muerte. Los gritos llenaron el campamento. El miedo se extendió como una ola. Algunos lloraban, otros maldecían el nombre de Moisés. «Nos trajiste aquí para morir», gritaban. Pero entonces, el cielo se encendió. Una columna de fuego descendió entre el ejército y el pueblo. La luz iluminó a Israel y la oscuridad cubrió a los egipcios. Moisés levantó los ojos al cielo. El viento soplaba con fuerza. Truenos, relámpagos. Su voz se quedó entre el ruido. «Señor, muéstranos tu poder». El bastón se alzó. El silencio fue total y con fuerza golpeó el agua. El viento cambió, feroz, imparable. El mar comenzó a crujir y justo antes del milagro, todo se volvió oscuridad. El viento siguió soplando, pero ya no era el del desierto. Era otro viento, frío, blanco, el del invierno que estaba por comenzar. El viento del mar se transformó en viento helado, la arena en nieve y el rugido en silencio. Era invierno y el frío había llegado de verdad. El fuego chispeaba en la chimenea. Las niñas buscaban abrigo en un armario casi vacío. Raquel sacó un abrigo viejo, el cierre roto, las mangas cortas. «Papá, mira, esto ya ni me queda», dijo con fastidio. Emma rebuscó entre las cajas. «Todo es usado», se quejó. «Nada es nuevo». Sara las miró con ternura. «Tranquilas, hijas, algo encontraremos». Daniel se acercó despacio. Las observó en silencio y con una sonrisa serena dijo: «¿Saben qué es lo curioso? Desde que llegamos a esta misión, nunca nos ha faltado nada». Las niñas lo miraron, dudando. «Pero papá», protestó Raquel, «mira estas botas, son de segunda mano. Y tienen agujeros», añadió Emma. Daniel asintió. «Sí, hijas, no es ropa nueva, pero cada cosa que tenemos llegó justo cuando la necesitábamos». Sara levantó la vista, sorprendida. «Es verdad», susurró. «Ni una vez nos ha faltado lo esencial». Daniel continuó, con voz firme pero cálida. «Dios no se queda pasivo ante la necesidad de su pueblo. A veces no envía lo que queremos, envía justo lo que necesitamos». Raquel bajó la mirada. Emma lo observó en silencio. «Así también fue con el pueblo de Israel», añadió Daniel. «Ellos también tuvieron miedo, creyeron que Dios los había olvidado, pero Él ya estaba preparando el camino». Egipto, un imperio de oro, construido sobre las espaldas del dolor. Durante años, los hijos de Israel vivieron allí. Habían llegado en tiempos de José, cuando Egipto era refugio, pero los reyes cambiaron, y con el tiempo, el pueblo que fue invitado se convirtió en esclavo. Bajo el sol ardiente, los hebreos levantaban templos y ciudades. Los látigos caían sin piedad. Sus clamores se perdían entre las piedras del faraón. Pero cuanto más los oprimían, más crecían. Y el faraón tuvo miedo. Temió que los hebreos se volvieran más fuertes que Egipto. Así que dio una orden terrible. Todo niño hebreo que nazca será arrojado al Nilo. El llanto de las madres llenó las casas. Pero una mujer, de la tribu de Leví, se negó a rendirse. Durante 3 meses escondió a su hijo. Cada ruido la aterraba. Cada golpe en la puerta podía ser el final.
y cuando ya no pudo ocultarlo más, construyó una cesta de juncos, la selló con brea y colocó dentro al pequeño. Lo dejó sobre el río y se quedó mirando cómo la corriente se lo llevaba. Su hija, Miriam, lo siguió a lo lejos, el corazón en un hilo. El río llevó la cesta hasta los jardines del palacio. Allí, la hija del faraón bajaba a bañarse. Entre las cañas, vio la cesta. La abrió. El bebé lloró y algo cambió en su corazón. Lo llamaré Moisés, dijo ella, porque del agua lo saqué. Y así, el niño condenado a morir creció en la casa del enemigo. Pasaron los años. El niño se convirtió en príncipe, educado en la ciencia y la sabiduría de Egipto, rodeado de mármol, poder y silencio. Pero su corazón no encontraba paz. Cada día veía a su pueblo humillado, los golpes, los gritos, las lágrimas, hasta que un día no pudo soportarlo más. Vio a un capataz egipcio golpear a un hebreo sin piedad. Moisés miró a un lado, miró al otro. No había testigos, y la ira lo dominó. Golpeó al egipcio y el hombre cayó muerto. Moisés lo enterró en la arena. Creyó que nadie lo había visto. Pero al día siguiente, dos hebreos discutían. Intentó detenerlos y uno le gritó: ¿Quién te ha puesto por juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? El corazón de Moisés se heló. Su secreto había salido a la luz, y cuando el faraón lo supo, ordenó su captura. Moisés huyó. Dejó atrás el palacio, el poder, su nombre. Cruzó el desierto, solo, perdido. Días después, llegó a un pozo en tierra de Madián. Allí, unas mujeres daban de beber a su ganado, pero unos pastores las empujaron para tomar su lugar. Moisés se interpuso, las defendió y les ayudó a sacar el agua. Aquel día conoció a Séfora, la hija de Jetró, sacerdote de Madián. Jetró lo acogió en su casa, y Moisés comenzó una nueva vida, lejos de Egipto, lejos de todo. Se casó con Séfora, tuvo 2 hijos, y cada día pastoreaba las ovejas en el desierto. El príncipe que había vivido entre oro, ahora vivía entre polvo. Pero allí, en el silencio del desierto, Dios seguía escribiendo su historia. Un día, mientras cuidaba el rebaño cerca del monte Horeb, vio algo extraño. Una zarza ardía, pero no se consumía. Moisés se acercó, curioso, y una voz lo llamó desde el fuego. «Moisés, Moisés». Él se detuvo, temblando. «Aquí estoy». «Quita las sandalias de tus pies», dijo la voz, «porque el lugar donde estás es santo». El fuego brillaba como el sol. El aire olía a eternidad. «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob». Moisés escondió su rostro. El miedo lo envolvía. Y Dios continuó: «He visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He escuchado su clamor y he descendido para liberarlos». Moisés levantó la mirada, incrédulo. «Yo no soy digno, no sé hablar, no soy nadie». El fuego de la zarza seguía ardiendo, y desde el resplandor, Dios habló de nuevo. «Moisés, ¿qué tienes en tu mano?» Moisés miró el bastón con el que pastoreaba las ovejas. «Solo un cayado, Señor». «Arrójalo al suelo», dijo Dios. Moisés obedeció, y al instante, el bastón se transformó en una serpiente viva. Él retrocedió, asustado. «Tómala por la cola», ordenó la voz. Moisés la tomó, y la serpiente volvió a ser bastón. Entonces entendió. Ese cayado ya no sería solo una vara de pastor, sino el símbolo del poder de Dios en sus manos. Pero aún dudaba. «¿Y si no me creen? ¿Y si no me escuchan?». Dios le respondió: «Yo estaré contigo. Tu hermano Aarón hablará por ti. Yo les mostraré que mi poder no depende de la fuerza, sino de la fe». Moisés regresó a Egipto, pero el Dios del desierto lo había enviado de vuelta.
con un mensaje que ningún rey quería oír. A su lado iba Aarón, su hermano. Juntos se presentaron ante el faraón. Las columnas del palacio brillaban como oro. El aire olía a incienso y poder. El faraón los miró desde su trono. ¿Quién se atreve a interrumpir mi descanso? Moisés dio un paso al frente. Así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. El faraón sonrió con desprecio. ¿El Dios de los esclavos? ¿Y por qué habría de obedecerlo? Moisés levantó el bastón, lo arrojó al suelo y ante todos se convirtió en una serpiente. Los magos del faraón hicieron lo mismo, pero la serpiente de Moisés devoró a las suyas. El faraón apretó los puños. No dejaré ir a nadie. Hacedles trabajar el doble, que supliquen por descanso y vean si su Dios los escucha. Los látigos se alzaron. El dolor volvió a las manos del pueblo y el corazón de Moisés se quebró. Señor, clamó, ¿por qué envías a tu siervo si el pueblo sufre más que antes? Pero Dios le dijo, verás lo que haré al faraón. Con mano fuerte, mi pueblo saldrá libre. El Nilo se volvió rojo como la sangre. El agua se pudrió. Las ranas cubrieron las casas. El polvo se transformó en insectos. El ganado cayó muerto. Y la piel de los egipcios se llenó de llagas. Dios hablaba en cada plaga. Pero el faraón cerraba su corazón. Moisés volvía una y otra vez. Deja ir a mi pueblo. Y una y otra vez el rey respondía, no, el trueno cayó del cielo, el granizo destruyó los campos, las langostas devoraron lo que quedaba, y una oscuridad espesa cubrió la tierra 3 días. Egipto entero temblaba. Solo en la tierra de Gosén, donde vivían los hebreos, había luz. Pero el faraón seguía sin ceder. Entonces Dios habló a Moisés, una última plaga, y después de ella los dejará ir. Esa noche, el ángel de la muerte recorrerá Egipto. Todo primogénito morirá, pero mi pueblo estará bajo mi protección. Cada familia hebrea debía sacrificar un cordero, marcar con su sangre los dinteles de sus puertas y comer su carne apresuradamente, con los lomos teñidos y el bastón en la mano. Es la Pascua del Señor, dijo Moisés, el paso de Dios sobre su pueblo. A medianoche, el silencio se quebró con un grito. Desde el palacio hasta la última casa de Egipto, el primogénito de cada familia había muerto. El faraón cayó de rodillas. «Iros», dijo con voz rota, «llevad todo lo vuestro, y pedid a vuestro Dios que tenga misericordia de mí». El amanecer trajo libertad. Miles de hombres, mujeres y niños salieron de Egipto con prisa. Llevaban pan sin levadura, el oro que los egipcios les dieron, y un canto en los labios que decía, «El Señor es nuestra fuerza y nuestro Salvador». Pero no pasó mucho tiempo, hasta que el corazón del faraón volvió a endurecerse. «¿Qué he hecho?», gritó. «¿He dejado ir a mis esclavos? Preparen los carros, que ningún hebreo quede con vida». El rugido de los caballos volvió a llenar el desierto. El pueblo vio la nube de polvo acercarse y el mar delante. El miedo se apoderó de todos. «Nos trajiste aquí para morir, Moisés», gritaban. Moisés alzó su voz. «No teman, el Señor peleará por nosotros». Entonces Dios habló. «Extiende tu mano sobre el mar». Moisés levantó su bastón. El viento sopló con fuerza. Toda la noche rugió, y el mar se abrió en 2 muros de agua. El pueblo cruzó por tierra seca. Las paredes líquidas brillaban a cada lado. Cuando el último israelita llegó a la orilla, el faraón ordenó la carga. Sus carros entraron en medio del mar, y entonces Dios dijo a Moisés, «Extiende tu mano una vez más». El viento cambió, las aguas rugieron, y el mar volvió a cerrarse. Los carros, los caballos, los soldados, todo quedó bajo las olas. El silencio volvió. El sol se levantó sobre un pueblo libre.
Miriam tomó un pandero, las mujeres danzaban y el pueblo cantó. El Señor es mi fuerza y mi canto, Él me ha salvado. El Dios que escuchó a su pueblo, el Dios que abrió el mar, sigue siendo el mismo. Aquel que abre caminos donde parece no haber ninguno. El fuego crepitaba suave en la chimenea, las sombras danzaban sobre las paredes. Daniel permanecía en silencio. Sus ojos seguían fijos en las llamas, como si aún viera en ellas el reflejo del mar abierto. ¿Sabéis qué es lo que más me impresiona de esta historia? Dijo por fin, que el pueblo de Israel había visto todo, las plagas, la columna de fuego, cómo Dios los liberó de Egipto, y aún así, cuando vieron el mar delante, dudaron. Raquel lo miró, pensativa. Pero papá, era normal tener miedo, ¿no? Estaban atrapados. Daniel asintió. Sí, hija, era humano tener miedo, pero también habían visto con sus propios ojos el poder del Dios de Israel, el mismo que convirtió el Nilo en sangre, el mismo que oscureció Egipto y protegió a su pueblo. Y aún así, pensaron que esta vez Dios no actuaría. Emma bajó la mirada. Como nosotros, dijo en voz baja. A veces sentimos que Dios no hará nada, aunque siempre ha estado con nosotros. Daniel la miró con ternura. Exactamente, Emma. Nos parecemos mucho a ese pueblo. Dios nos ha mostrado tantas veces que está con nosotros, pero cuando vuelve la dificultad, nuestra fe tiembla. Sara se acercó y añadió con voz suave. Y sin embargo, Él nunca se queda quieto. Antes de que el pueblo llegara al mar, Dios ya sabía cómo abrirlo. Y antes de que llegara este invierno, Él ya sabía cómo cuidarnos. Daniel asintió. Dios no improvisa. Él no reacciona ante el problema. Él ya está un paso por delante. Lo que para nosotros es una sorpresa, para Él ya es camino preparado. Raquel suspiró. Entonces, ¿por qué abrió el mar, papá? Daniel sonrió. Para que su pueblo entendiera que no hay otro Dios como Él. Para que todos vieran su poder y supieran que no hay corazón, ni ejército, ni mar tan grande, que Él no pueda vencer. El fuego iluminó los rostros de todos. El silencio se volvió paz. Sara cerró los ojos un instante y una sonrisa cruzó su rostro. Daniel concluyó en voz baja, mirando a sus hijas. A veces dudamos como aquel pueblo, pero el Dios que los guió entre las aguas sigue yendo por delante de nosotros. ¿Y tú, sigues dudando de que Dios tiene también una historia de salvación para ti? Bueno, pues hasta aquí nuestro programa. Empezamos la Cuaresma y, como siempre, este primer domingo, como decíamos, las tentaciones, que son puñeteras, incómodas, pero es que, a ver, a ninguno nos gusta encontrarnos y reconocer y toparnos de cara pues con la peor parte de nuestro yo, pero es necesario, ni bueno ni malo, necesario, igual que la PCR que nos hizo, bueno, la lata que nos dio, yo no sé cuantísimas nos hicimos. Total, que nos despedimos por esta semana, hasta la semana que viene. Si estás viendo el programa a través de Mira Televisión, sabéis que nos vemos cada semana. Si lo estás viendo por cualquiera de nuestras plataformas de redes sociales, pues sabéis que en YouTube tenemos la hemeroteca de todos estos años y encontraréis este programa y muchísimos más, charlas, podcasts, el vídeo diario, en fin, hay muchísimo material. Y nada, estamos a un golpe de clic, a vuestro servicio para cuando queráis. Hasta la próxima y vaya usted con Dios.